Pastoral. Voluntarios fieles hacen la mayoría del ministerio, pero hay una creciente necesidad por personal pastoral eficaz. Mientras la iglesia crece y agrega ministerios, necesita un personal pastoral capacitado para dirigirla y protegerla. Los puestos más comunes en las grandes congregaciones son pastor asociado o asistente, administrador de la iglesia o pastor ejecutivo, pastor de jóvenes, ministro de educación cristiana, pastor de música, ministro de cuidado pastoral, ministro de evangelismo, pastor de niños, pastor de adultos mayores, pastor de adultos jóvenes o solteros, pastor de bellas artes, pastor de medios de comunicación. El propósito del personal pastoral no es aliviar a los laicos de su ministerio, sino equiparlos para que sean más eficaces en el Efesios 4 y 12. El personal pastoral cumple esto mediante la instrucción, la supervisión pastoral, la enseñanza o predicación, y la administración de la iglesia. A causa de que son pocos los pastores que heredan una iglesia grande con personal pastoral ya en funciones, el desafío para la mayoría es cómo llegar a tener un personal eficaz. ¿Cómo saben los pastores cuándo añadir personal a la iglesia? ¿Qué posición debieran ocupar primeramente? Algunos pastores creen en la dotación de personal para crecimiento, o añadir personal antes que el verdadero tamaño de la congregación lo requiera. En su mente, ellos pueden facilitar el crecimiento si llenan posiciones clave. Su desafío es financiar el puesto mientras esperan el anhelado aumento en asistencia y en ofrendas. Otros pastores añaden más personal solamente cuando el tamaño de la congregación lo hace necesario. Esto minimiza la carga financiera sobre la iglesia, pero con frecuencia significa que el personal corriente está sobrecargado. En consecuencia, tienen poco o nada de tiempo para desarrollar visión o añadir nuevos ministerios. Cual sea la estrategia que usted elija, tendrá que decidir la primera posición que se va a llenar y quién es el mejor candidato para llenarla. Una vez que el personal esté en su lugar, usted necesitará ejercer un estilo de liderazgo que desarrolle un espíritu de equipo y que es el de crecimiento personal y el ministerio de cada uno de los miembros del personal. Lección 12.1 Identificar los puestos de personal necesarios. Objetivos. 12.1 Explicar por qué el ministerio en equipo funciona mejor. 12.1 Describir cómo los pastores deben formar un personal basado en la visión. Lección 12.2 Escoger las personas apropiadas. Objetivo. 12.21 Explicar pautas para escoger miembros del personal. Lección 12.3 Desarrollar el espíritu de equipo. Objetivo. 12.31 Resumir principios para desarrollar espíritu de equipo. Identificar los puestos de personal necesarios. Valora el ministerio en equipo. Explicar por qué el ministerio en equipo funciona mejor. Las Escrituras contienen muchos ejemplos y principios respecto al ministerio en equipo. Marcos 6 y 7 y Lucas 10 y 1 declaran que Jesús envió a sus discípulos en equipos de 2. La iglesia del Nuevo Testamento continuó la práctica. En Hechos 3, Dios usó al equipo de Pedro y Juan para sanar a un paralítico y Hechos 8 y 14, 17 declara. De 3 ejemplos bíblicos del ministerio en equipo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. También, cuando Pedro visitó la casa de Cornelio, le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, Hechos 10 y 23. Otros equipos ministeriales del Nuevo Testamento incluyeron a Pablo, Bernabé Hechos 13 y 2, Juan Marcos y Bernabé Hechos 15 y 30 y 9, Pablo, Silas Hechos 15 y 40, y Pablo y Timoteo Filipenses 2 y 22. Identifique 3 beneficios del ministerio en equipo en Eclesiastés 4 y 9, 12. Estas y otras escrituras muestran el plan de Dios para el ministerio en equipo. Eclesiastés 4 y 9, 12 declara. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le remitirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Cómo se benefició el apóstol Pablo del ministerio en equipo? Las Escrituras también sugieren que el uso del concepto de equipo trae más unción, eficacia y ánimo. La ausencia de un hermano o una hermana, ungido nos anima como pocas cosas pueden. Pablo lo comunicó cuando escribió, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito 2 Corintios 7 y 5, 6.
Si el apóstol Pablo necesitaba el consuelo de sus compañeros en el ministerio, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Enfóquese en la visión. Describir cómo los pastores deben formar un personal basado en la visión. Cuando la congregación ha alcanzado un lugar en el cual usted como pastor ya no puede ministrar eficazmente sin ayuda, debe decidir qué puesto de personal llenará primero. Por el hecho de que usted se preocupa por su gente, puede que se vea tentado a establecer su personal en base a las necesidades que percibe. Sin embargo, si lo hace así, es muy probable que descubra que ha establecido un personal más para mantenimiento que para crecimiento. Por otra parte, si selecciona los puestos de personal en base a la visión que Dios le ha dado, se habrá puesto a sí mismo y a la iglesia en posición de convertirse en todo lo que Dios le ha llamado a ser. Mientras que el pensamiento centrado en la necesidad mira hacia adentro, la visión por lo general mira hacia el exterior. Cuando los puestos de personal son de ayuda para que la iglesia llegue a ser todo lo que Dios quiere que sea. Algunos años atrás, tuve que enfrentar este mismo dilema en una iglesia que pastoreé. Algunos miembros pensaron que debíamos añadir un pastor de música al personal pastoral para que dirigiera el grupo de músicos y cantantes profesionales de nuestra congregación. Aun cuando yo entendí la manera de pensar de ellos, yo tenía que pesarla contra la visión que Dios me había dado para nuestra iglesia. Yo sabía que estábamos alcanzando a mucha gente espiritualmente herida por medio de nuestro ministerio radial. Muchos de ellos empezaron a asistir a nuestra iglesia y estábamos abrumados con solicitudes de asesoría. Así es que decidí que la necesidad de ministerio de cuidado pastoral era más urgente que la de un pastor de música. Teníamos miembros talentosos que podían dirigir nuestro ministerio de música en calidad de voluntarios, pero no había alguien que ayudara a la gente afligida que estaba viniendo a nosotros. Para cumplir la visión que Dios nos había dado, de ser un centro de sanidad, necesitábamos encontrar a alguien para dirigir nuestro centro de asesoramiento y los grupos de sanidad. Afortunadamente, después de mucha oración y conversación los ancianos estuvieron de acuerdo. Con la bendición de ellos, le pedí a una pastora de cuidado pastoral que sirviera con nosotros. Dios sanó y liberó a muchas personas afligidas a través de ella. Ella capacitó a varios líderes laicos llenos del Espíritu para que le ayudaran. Ellos desarrollaron grupos de sanidad para víctimas de abuso, de adicción sexual, de violencia doméstica, de recuperación de divorcio y de asesoramiento post-aborto. Nuestro ministerio de adoración creció bajo el liderazgo de voluntarios talentosos. Sin duda habría crecido aún más con un líder profesional, y si las cosas hubieran sido diferentes habríamos contratado a un pastor de música. Pero Dios no nos había llamado a ser un centro para la alabanza y la oración, aunque esta era una parte importante de nuestro ministerio, sino un centro de sanidad para las personas dolientes. Por consiguiente, el principio es establezca su personal sobre la base de la visión que Dios le haya dado, no sobre las necesidades que percibe su congregación. Añada personal que facilite el crecimiento, no simplemente para mantener el status quo. Escoger las personas apropiadas. Explicar pautas para escoger miembros del personal. Una vez que haya determinado el puesto de personal para llenar, es importante escoger la persona indicada. En 40 años de ministerio pastoral, algunas de mis mejores y peores decisiones han tenido que ver con el personal. Me consuela el darme cuenta que no estoy solo, porque mis amigos ministros han tenido las mismas experiencias. En retrospectiva, podemos ver nuestros errores claramente, pero en el momento, pensábamos que estábamos tomando buenas decisiones. Puesto que el éxito de casi toda empresa depende grandemente de la gente con que trabajamos, permítame compartir 5 pautas que he desarrollado a través de los años para seleccionar personal. Si hubiera contado con estas pautas más temprano en mi ministerio, pudiera haber evitado algunas dolorosas malas decisiones. 1. No elija amigos para su personal pastoral. ¿Por qué no deben los pastores elegir amigos como parte de su personal? La mayoría de las personas son incapaces de manejar el ser un amigo y un jefe al mismo tiempo. Una de las primeras personas que yo pedí que sirviera como miembro de mi personal era un amigo cercano, y aunque él era muy talentoso, la situación rápidamente se hizo imposible. Cuando tenía que darle dirección pastoral, resultaba que le daba sugerencias amigables. Cuando él debía verse sujetado a mis decisiones como el pastor principal, él recurría a nuestra amistad. Por fin no tuve otra opción más que pedirle la renuncia, y en el proceso, perdí un buen amigo. 2. No elija líderes fuertes para papeles de apoyo. ¿Qué puede ser una desventaja en escoger un líder fuerte para un papel de apoyo? A través de la personalidad y el talento, algunas personas son líderes fuertes, mientras que otros son mejores como personal de apoyo. No debe poner a un líder fuerte en un papel de apoyo porque los límites impuestos por tal papel frustrarán a esa persona. Los papeles de apoyo pueden hacer que el líder fuerte se sienta constreñido, y si usted no tiene cuidado, ellos pueden desafiar su papel de líder principal. Podría ser que usted permanezca firme y mantenga su posición, pero las consecuencias resultantes serán de larga duración. Este principio generalmente se aplica a ministros maduros que han desarrollado su identidad ministerial. Para cuando la gente tiene 30 años de edad, debe ser obvio si tiene la personalidad de un líder primario pastor principal o de uno que puede servir como miembro del personal.
No comete el error de pensar que puede cambiar estas personas en algo que no son. Muchos jóvenes tienen talentos para ser líderes fuertes, sin embargo necesitan práctica y guía antes de asumir tales papeles. Tenerlos en el personal de la iglesia puede ayudarles a ellos y a los pastores, trabajar con otros pastores, les da tiempo para desarrollar sus talentos. Sin embargo, usted debe estar consciente que un día querrán mudarse y convertirse en líderes de sus propias iglesias. 3. No piense en cambiar a una persona después de ponerla en el personal. ¿Qué quiere decir lo que contrata es lo que recibe? Después de varias experiencias frustrantes, he llegado a la conclusión que lo que contrata es lo que recibe. Puede instruir a la gente, pero no puede cambiarlas. Yo sé esto porque muchas veces traté de cambiar personas, y nunca funcionó. Un pastor cuenta de contratar a un hombre impresionante. Su currículo era impresionante. Tanto sus logros educativos como su experiencia, en el trabajo, eran excepcionales. Era articulado, creativo y poseía sobresalientes habilidades sociales. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes que descubriera que el hombre era también flojo. Si le daba una tarea, la cumplía con rapidez, sin embargo, era todo lo que él quería hacer. Tenía poca o nada de visión, no tenía ideas propias, y parecía que estaba tratando de hacer lo menos posible. Entiendo el difícil dilema de ese pastor. En una situación como esa, él tenía dos opciones: 1, despedir al miembro del personal y afrontar las consecuencias, o 2, soportarlo. Tratar de cambiarlo hubiera sido una absoluta pérdida de tiempo. 4. Revise los antecedentes de potenciales miembros del personal. Muchos errores de selección de personal se cometen por no investigar los antecedentes de la persona. Los candidatos pueden parecer muy impresionantes, haciéndolo muy tentador el contratarlos sin revisar sus antecedentes. Sin embargo, los pastores no deben nunca ser negligentes en hacerlo aún en situaciones en las cuales los pastores conocen a las personas que están siendo contratadas. La forma en que los candidatos actúan socialmente y la manera en que se comportan como miembros del personal pastoral pueden ser dos cosas muy diferentes. Solo los colegas que han trabajado anteriormente con el candidato pueden informarlo acerca de los hábitos de trabajo del candidato. No obstante, es necesario que le dé una palabra de advertencia concerniente a esto. Puede que las personas tengan razones para distorsionar la verdad. Considere la relación que hay entre el candidato y quien ofrece la referencia y que puede haber razones para darle buenas referencias. Pese cuidadosamente sus comentarios contra sus propios sentimientos. Permanezca sensible a cualquier cosa que el Espíritu Santo puede estar tratando de advertirle. 5. Recuerde que la actitud es más importante que el talento o la experiencia. La mayoría de los pastores está de acuerdo que nada envenena más rápido las relaciones del personal que una mala actitud. Un pastor medio en broma se refirió a una mala actitud como una infección del personal, una enfermedad que destruye a todo el personal. Los líderes de negocios tienen el mismo problema con sus empleados y muchos dicen que es la peor parte de su trabajo. Una mala actitud destruye el éxito que puede venir con los dones o el talento. Pero una gran actitud puede compensar la falta de experiencia. John Maxwell cuenta de un profesor del seminario de Princeton que estudió a grandes predicadores con el fin de descubrir el secreto de su eficiencia. Notó la gran variedad de personalidades y de dones. Luego hizo la pregunta: ¿qué tienen en común todos estos grandes predicadores, aparte de su fe? Después de varios años de investigación encontró la respuesta. Era su alegría. 1993-35. Ellos tenían una actitud positiva. Bill Joels, pastor principal de la iglesia Willow Creek Community cerca de Chicago, Illinois, plantea 3 criterios de selección: 1, el carácter; 2, la competencia; y 3, la química. Él dice, después de experimentar con diferentes criterios de selección a través de los años, llegado a estos 3 en el orden exacto en que se mencionan: 2002, 69. Es decir, Joels pone el carácter primero a propósito. Él admite que no siempre lo hizo, que de vez en cuando era seducido por la competencia del candidato y por su propio optimismo. Solía pensar que si yo descubriera un potencial miembro del equipo que tuviera una competencia, a pesar de un carácter menos firme, podría ir con la competencia y ajustar el carácter poco a poco. Siempre optimista, pensaba que si la persona estuviera en una iglesia saludable y alrededor de gente piadosa, que le pidiera rendirles cuenta, funcionaría. Pero después de 30 años de optimismo tengo que admitir la derrota. Enfrente los hechos. Cada adulto que se entrevista para un puesto clave ya ha pasado 25, 30, 35 años, en el proceso de formar el carácter. Por la mayor parte nada cambiará después de eso. 2002, 70. ¿Cómo mediría el carácter de un postulante? Puede darse cuenta de muchas cosas acerca de las personas, observando su caminar espiritual. Tienen un compromiso con las disciplinas espirituales. Es evidente su compromiso con la honestidad. ¿Están dispuestos a ser enseñados? Demuestran humildad, confiabilidad y una saludable ética de trabajo. Si la persona no manifiesta estas características, entonces tenga cuidado.
No importa cuán talentosas sean las personas, sobre todas las cosas, deben tener buen carácter. Como observa Bill Joels, en el trabajo de la Iglesia, puede aceptarse un error de competencia ocasional, pero las fallas de carácter crean problemas con implicaciones mucho más profundas. 2002, 69. Si los candidatos pasan la prueba de carácter, Joels considera luego su competencia. Han desarrollado y mejorado sus dones ministeriales. ¿Pueden ellos llevar a cabo el trabajo del ministerio que los pastores les asignan? Es importante coordinar la habilidad de la gente con sus asignaciones, de otro modo, los pastores serán causantes de que gente sincera fracase. Aparte de un carácter piadoso, ¿qué es esencial para un exitoso ministerio en equipo? El criterio final considerado por Joels es la química personal. Él determina si el candidato se relaciona bien con el pastor principal y con los otros miembros del equipo pastoral. Joel recalca que en Blanchard Co., autor de One Minute Manager, el manager de un minuto, me aconsejó que nunca invitara a una persona a mi equipo que no tenga un efecto emocional positivo en el momento en que se presenta en mi oficina. 2002, 72. Eso puede parecer duro a primera vista, pero puesto que usted estará trabajando de manera tan íntima con su personal, una relación positiva entre usted y cada miembro del personal es imprescindible. ¿Cuáles son 2 beneficios de elegir personal de dentro de la iglesia local? Mi experiencia ha mostrado que a menudo se puede encontrar buen personal en el cuerpo de su propia iglesia. Al haberlos observado en papeles ministeriales voluntarios, ya conoce su carácter, su competencia y la química, permitiéndole una decisión mucho más sabia e informada. No importa lo cuidadoso que usted sea cuando selecciona un miembro de personal de fuera de la congregación, sus posibilidades de una buena selección todavía son solamente de 50-50. Sin embargo, cuando elige a alguien de dentro, sus posibilidades de éxito aumentan notoriamente. Muchos años atrás, cuando Christian Chappell necesitaba un ministro de cuidado pastoral, le pedimos a una dama de la congregación que se uniera a nuestro personal. Por ese tiempo ella era una maestra de escuela y consejera profesional, que estaba también trabajando como consejera voluntaria en el ministerio. Yo ya había observado su eficacia. Era una trabajadora laboriosa que se llevaba bien con otros. Su impacto sobre el personal fue positivo. Ella era leal y digna de confianza. Haber trabajado con ella previamente me mostró que era la persona que necesitábamos. De hecho, todavía estamos trabajando juntos. Ella y su esposo dirigen ahora la oficina de nuestro ministerio. Emplearla a ella fue una de las mejores decisiones de empleo que hice. No solamente tiene una ventaja cuando elige a alguien de su propia congregación, sino que la persona elegida también tiene una ventaja. Las personas que trabajan dentro del ministerio como voluntarias están familiarizadas con su visión y metas. Ellas entienden su estilo de liderazgo, la manera en que usted se relaciona con el equipo de ministerio. Ellas también tienen el respeto de la congregación. Cuando estas personas fieles se unen a su equipo, están listas para trabajar. Por supuesto, algunas veces tendrá que ir fuera de su congregación para hallar una persona con la experiencia y las habilidades que su situación requiere. Todavía, pienso que es más sabio comenzar su búsqueda dentro de su congregación e ir más allá solamente cuando elimine la posibilidad de encontrar a alguien de adentro. Si desea contratar a alguien de otra iglesia, ¿qué debería hacer primeramente? Usualmente la clase de persona que usted está buscando, espiritualmente madura, experimentada y dotada, ya tiene un trabajo. Aconsejando al pastor Bill Joel respecto de la selección de personal, el pionero de administración Peter Drucker dijo, la clase de persona que usted está buscando probablemente ya está haciendo grandes contribuciones en alguna parte. Es probable que estén sumamente felices y que cuenten con el aprecio de la gente con que trabajan. Vaya a buscar esa clase de persona. Vaya tras la competencia aprobada Joel 2002, 72. La gente de este calibre rara vez envía un currículo o anda en busca de trabajo, más bien, los trabajos andan detrás de ellos. Por consiguiente, esté preparado para hacer el contacto inicial. Sin embargo, tenga en cuenta que si ya está en una posición de ministerio, la ética ministerial requiere que hable primeramente con el pastor principal de esa persona, antes de hablar con ella. Para cumplir la visión que Dios le ha dado, usted debe rodearse de las mejores personas que sea posible. Sin embargo, no se apresure en llenar un puesto y de este modo, acaba con algo que no sea lo mejor. Tómese su tiempo, sea paciente y dele tiempo a Dios para que le muestre lo que es mejor. Desarrollar el espíritu de equipo. Resumir principios para desarrollar espíritu de equipo. Cuando su equipo pastoral está en su lugar, es tarea del pastor desarrollar y mantener un espíritu de equipo. Esto no es un evento único sino un proceso continuo. La atención que usted le dé a este asunto será una demostración de la importancia que coloque en el personal como un todo, del mismo modo, como en cada miembro en particular. ¿Qué es una política de puertas abiertas? Desde un punto de vista práctico, cosas como las reuniones semanales de personal, las descripciones de tarea y una política de puertas abiertas proveen el fundamento sobre el cual se construye el espíritu de equipo. Esto es, dedicando tiempo para reunirse regularmente con su personal comunica claramente lo que son sus prioridades. Eso señala que son importantes para usted y para el ministerio de la iglesia.
Al mostrarse dispuesto a reunirse con ellos en forma individual, según la necesidad lo requiera, usted manifiesta su compromiso de invertir en su vida y ministerio. Sobre la base de mi experiencia personal, yo identifico 5 aspectos esenciales para el espíritu de equipo. 1. La comunicación. 2. El cuidado. 3. La lealtad. 4. La confianza. Y 5. El respeto. La comunicación. Es imposible que un equipo esté en la misma agenda, sin una comunicación clara. Puesto que la comunicación empieza de arriba, es el pastor, responsabilidad comunicar claramente la visión que Dios le ha dado. Debe también asegurarse de que cada miembro del personal entiende su papel en llevarla a cabo. Si desea que el personal le acompañe en esta jornada de visión espiritual, necesita ayudarles a experimentar las cosas que usted experimenta. Por ejemplo, si Dios usa un libro para hablarle en forma personal, o acerca de la iglesia, comparta ese libro con su personal. Después que ellos lo hayan leído, coméntenlo juntos. Haga lo mismo con una cinta o DVD que le hable a usted de un modo especial. Durante sus reuniones semanales de personal, dé a cada miembro del personal la oportunidad de informar de los logros, planes de su ministerio y de sus preocupaciones. Coloque todos los eventos en el calendario de la iglesia para evitar conflictos de horario y comunique cualquier cambio a todo el personal. Nada daña más rápidamente el espíritu de equipo que una falla en las comunicaciones. Por consiguiente, usted debiera hacer todo lo posible para evitar esa falla. Es mejor arriesgar a ser repetitivo que arriesgarse a dejar a alguien sin comunicación. Para evitar cualquier posibilidad de malos entendidos, comunique la información importante no solo en forma verbal, sino también por escrito. Por supuesto, toda política oficial del personal debiera estar en forma escrita, y cada miembro del personal debiera tener una copia. El cuidado. Enumere algunas maneras en que los pastores pueden cuidar de su personal. Los pastores más eficaces están dispuestos a hacer esfuerzos especiales para mostrar a su personal el gran aprecio que tienen por ellos. Por ejemplo, un pastor lleva a todo su personal con su cónyuge a comer cada vez que alguien de su personal es ordenado o se gradúa de la universidad o del seminario. Su lógica para hacer esto es gozarse con los que se gozan. Romanos 12 y 15. Él puede actuar como si esto fuera algo sencillo, pero en lo que concierne a edificar el espíritu de equipo, esta clase de atenciones produce muy buenos frutos. Otro pastor lleva a todo su personal a los concilios de distrito y a otras reuniones especiales. Esto limita los hoteles en que él mismo puede estar, pero eso no es lo importante, él prefiere gozar de la camaradería con su equipo. Ellos comen juntos y pasan muchas horas hablando acerca de lo que Dios le está diciendo a cada uno de ellos. Este tiempo especial que ellos comparten los afecta por mucho tiempo, después que regresan a casa, los mantiene trabajando juntos en unidad. Otro pastor separa un domingo cada año y le llama Día del Personal. Él le pide a su iglesia que escriba notas de amor, para honrar y agradecer a cada miembro del personal. En ese domingo él reconoce personalmente a cada miembro del personal desde el púlpito y da a conocer la contribución de la vida y al ministerio de ese miembro del personal para con la iglesia. Su inspiración para esta clase de servicio proviene de las epístolas de Pablo, especialmente Romanos 16 y 1:15, donde Pablo escribe: ¿Por qué es importante reconocer a cada miembro del personal? Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa, en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereoi, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Si Dios pensó que era necesario incluir la expresión de aprecio en las escrituras inspiradas, es porque debe ser importante. Él nos da un modelo a seguir, un ejemplo de cómo debiéramos relacionarnos con nuestro equipo. Apóyelos. Hágale sentir que son algo especial, amados y valorizados. Sugiera maneras en que un pastor puede mostrar interés personal por cada miembro del personal.
Otro aspecto importante del cuidado es la preocupación del pastor por los miembros del personal y su familia. En momentos de crisis, usted debiera ser el primero en ministrarles. Cuando encaran una situación de desafío familiar, usted debiera estar allí para proveer oración y consejo. El cuidado amoroso en momentos de crisis cultiva el espíritu de equipo de un modo, como pocas otras cosas pueden hacerlo. Eso no es lo que motiva su cuidado, pero es una consecuencia. La lealtad. La buena comunicación y el cuidado generan lealtad, confianza y respeto. A los miembros del personal pastoral, le resulta fácil ser leales a usted si es que saben que les preocupa verdaderamente por ellos y desea lo mejor para ellos. Cuando les da tiempo, energía a los miembros de su personal, ellos sienten que están ligados espiritualmente con usted. Aun cuando los miembros del personal tengan diferencias de opinión, no tienen dificultad en permanecer leales, pues le conocen y confían en su corazón. ¿Cómo debe el pastor tratar con los reclamos en contra de miembros del personal? La lealtad va en dos direcciones. Usted necesitará demostrar su lealtad hacia el equipo, en toda oportunidad. En ocasiones, los miembros de la congregación pueden acercarse a usted con quejas sobre un miembro del personal. La manera en que usted maneje este asunto determinará en gran medida la calidad de su espíritu de equipo. Si se pone del lado del miembro de la iglesia, su personal se sentirá traicionado, no solamente el miembro del personal que ha sido acusado, sino todo el equipo. Una mejor manera de manejar una situación así es afirmar su confianza en el miembro del personal y no aceptar la queja de buenas a primeras. Si el miembro de la iglesia sigue expresando su queja, ofrezca reunirse con esa persona y con el miembro del personal para discutir la situación. Jamás debe reprochar a los miembros del personal públicamente. Si la situación requiere corrección, trate el asunto en privado, con amor y sensibilidad. Si la queja es válida e involucra un asunto de carácter, debe tratarlo con rapidez y firmeza. Puesto que usted es una persona con un corazón de pastor, pudiera haberse tentado a mostrar paciencia, con la esperanza de que las cosas mejoren. Pero yo he comprobado que las cosas raramente se resuelven de esa manera. Debe actuar. Mientras más pronto, mejor. En el caso de que haya que pedir a un miembro del personal que renuncie por razones de carácter, el pastor y los ancianos deben preparar un plan para restaurar espiritualmente a la persona. Su meta no debe ser la de deshacerse del problema, sino ver que el carácter de un hermano o una hermana sea sanado y restaurado por medio de la obra del Espíritu Santo. Puede ser muy difícil tener que confrontar y despedir a un miembro del personal por fracaso moral, pero es necesario. La experiencia ha mostrado que la sanidad y el cambio rara vez ocurren si se permite que la persona permanezca en el personal pastoral. La confianza. ¿Cuáles son las dos direcciones en el nivel de confianza de ingreso? La confianza mutua es fundamental al espíritu de equipo. Cuando le pide a alguien que se una a su equipo pastoral, usted muestra un cierto nivel de confianza en esa persona. Unirse al equipo muestra confianza en el pastor. Yo le llamo a esto confianza de ingreso. Avanzar más allá de este punto requiere tiempo y trabajo. El tipo de confianza necesario para mantener el espíritu de equipo debe ser ganado, se construye lentamente, una experiencia a la vez. Cuando me convertí en el pastor principal de Christian Chapel, la congregación estaba teniendo serios problemas financieros. No podían pagar una deuda de centenares de miles de dólares. Sin embargo, por medio de eventos divinamente dispuestos, Dios nos liberó de la deuda. Todo ocurrió en solamente 22 meses. No solamente pagamos nuestra deuda de $750,000, pero nos quedaron $500,000 en el fondo de la iglesia. Después de esto, la iglesia y los ancianos me tuvieron aún más confianza. Esto me recordó de la forma en que la gente respondió a Josué después que Dios detuvo las aguas del Jordán para que los israelitas fueran. Aquel día Dios engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés, todos los días de su vida. Josué 4:14. El respeto. Respeto es una palabra pequeña, pero de mucho peso. Cuando los miembros del personal se respetan unos a otros, eso afecta todo lo que hacen. Nunca menoscaban pública ni privadamente las ideas o los esfuerzos de nadie, tampoco hacen bromas en las que se socava el valor personal de otro miembro del equipo. En cambio, buscan maneras de expresar reconocimiento y de apoyarse mutuamente. Esto es lo que Pablo tenía en mente cuando escribió: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 1 Tesalonicenses 5:12-13. ¿En qué maneras puede usted ser ejemplo de respeto para su personal pastoral? La forma en que usted trata a los miembros de su personal marca el comportamiento para todo el personal pastoral. Si muestra respeto en todas las situaciones, entonces el personal será respetuoso también, pero si los pastores son buenos para criticar las ideas y esfuerzos del personal, un espíritu de falta de respeto invadirá todo el equipo. Cuando no hay respeto, el equipo se desintegrará dentro de poco tiempo. Un pastor que estaba en medio de un conflicto con su personal le pidió a un asesor que descubriera el problema.
Después de una semana de diagnosis, el asesor dijo, tengo algunas malas y buenas noticias. La buena noticia es que todo su personal lo ama, la mala noticia es que no se pueden soportar los unos a los otros. Después que el asesor se fue, el Señor habló al corazón del pastor. En oración, él llegó a ver que estaba cosechando lo que había sembrado. El Señor le mostró cómo él había usado a su personal para promover sus propios planes. Profundamente apesadumbrado, el pastor se humilló y le pidió al Señor que lo perdonara. El Señor lo perdonó, pero el pastor no pudo deshacer el daño hecho a su personal. Usted como pastor es la clave para el espíritu de equipo. Los miembros del equipo pastoral reflejarán las actitudes y los valores del líder. Por lo tanto, tiene que comunicarse libremente y mostrar lealtad, confianza y respeto. De este modo, cada aspecto volverá a usted en una medida plena. Todas cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así, también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Una de mis caricaturas favoritas del periódico es una en la cual un niño llamado Linus está mirando televisión. Su hermana mayor Lucky entra al cuarto, mira el programa y le ordena cambiar el canal. Linus levanta la vista y pregunta: ¿qué te hace pensar que tú puedes entrar al cuarto y decir, cambie el canal? Lucky responde: ¿ves esta mano? Puede ser que estos 5 dedos se vean débiles, pero cuando los aprieto en un puño, se convierten en una arma feroz. Linus de inmediato cambia el canal. Lucky se pone cómoda y empieza a mirar su programa. Entonces Linus mira sus dedos y dice: ¿por qué no pueden ustedes organizarse de esa manera? Un buen liderazgo pastoral puede convertir los dedos del equipo pastoral en un puño fuerte para cumplir la visión de Dios para una congregación. Identifique los puestos del personal que necesita basado en la visión que Dios le ha dado. Entonces escoja los miembros del equipo que tengan el carácter, la competencia y la química correcta. Luego trabaje arduamente para forjar y mantener espíritu de equipo, porque juntos ustedes pueden llevar a cabo todas las cosas, por medio de aquel que nos fortalece. Filipenses 4:13.